Buenas, espero estén bien. Este es el video que corresponde a la clase 2, que previamente ya habían recibido la diapositiva. Hasta el punto 1.5 lo habíamos estudiado en la diapositiva pasada. Ahora vamos a empezar con líneas de campo eléctrico y todo lo que es la parte de trabajo y energía potencial que tiene que referirse al movimiento de cargas puntiformes. Entonces, habíamos visto lo que era el campo eléctrico, habíamos visto que eran vectores, que era una magnitud vectorial, y ahora tenemos que hablar de las líneas de fuerza. Entonces, el vector campo eléctrico permite obtener el valor del campo eléctrico de cualquier punto, pero no ofrece una visión amplia del campo eléctrico alrededor de un cuerpo electrizado. Es decir, para resolver los ejercicios sí nos sirve dibujar un vector campo eléctrico, pero eso no me da la idea de cómo se comporta realmente la totalidad del campo eléctrico alrededor de la carga. Para eso utilizamos las líneas de fuerza. Entonces, una línea de fuerza es una línea imaginaria tangente al vector campo eléctrico en cada uno de sus puntos y está orientada para el mismo sentido del vector campo eléctrico. Entonces, esto sería una línea de fuerza y se observa cómo sobre esta carga actúa este campo eléctrico. Y en realidad acá no se nota tanto, voy a ampliar más la imagen. Tenemos esta línea de fuerza que tiene una forma curvilínea y vemos cómo actúa el vector campo eléctrico alrededor de esta línea de fuerza. Por un punto P de un campo eléctrico no pueden pasar dos líneas de fuerza, por lo tanto dos líneas de fuerza no se pueden cruzar. Lo que vimos en todas las imágenes es que el vector campo eléctrico no se puede, los vectores campo eléctrico de una misma carga no se pueden cruzar. Se denomina espectro del campo a la representación gráfica de un campo eléctrico, o sea, de sus líneas de fuerza. El campo eléctrico variable que disminuye a medida que se aleja de la carga creadora del punto. Recordemos la fórmula de campo eléctrico está relacionado inversamente con la distancia. Entonces, cuando yo aumento la distancia de acuerdo al origen de mi carga, está disminuyendo la capacidad del campo eléctrico. Y acá tenemos dos cargas puntiformes. Esta carga es positiva, habíamos dicho que los campos eléctricos positivos son salientes y vemos cómo actúan las líneas de fuerza como rayos y ninguna se toca entre sí. Y estas son las cargas negativas que son entrantes y igual a la otra. Son cargas que los campos eléctricos no pueden cruzarse entre sí. Para dos cargas puntiformes e iguales, el campo eléctrico es resultante de los campos creados por cada carga individualmente. Se debe notar que en la región donde las líneas de fuerza están más próximas, el campo eléctrico es más intenso, o sea, hay mayor densidad de las líneas de fuerza. Entonces, donde yo tengo mayor cercanía de vectores o de campos eléctricos, aumenta la densidad de ellos. Esto no lo vimos todavía porque siempre vemos cargas puntiformes, pero estas dos son dos placas cargadas, una tiene carga positiva y una tiene carga negativa. Entonces, lo que nos muestra es que el campo eléctrico que genera la positiva va a tender hacia la negativa, porque yo tengo infinitas cargas puntiformes positivas de este lado y que habíamos visto cuando teníamos cargas puntiformes de signos diferentes se atraen. Entonces, cuando aumento esa cantidad de carga y lo llevo a un conductor, como en este caso, lo que estoy haciendo es electrizar también el conductor y hacer que el campo eléctrico de las cargas positivas vaya en sentido a las cargas negativas. Entonces, un campo eléctrico uniforme es aquel en el que el vector campo eléctrico es constante en todos los puntos del campo, es decir, siempre tiene la misma intensidad, misma dirección y mismo sentido. En un campo uniforme las líneas de fuerza son rectas paralelas, lo que tenemos acá. El caso del campo eléctrico entre dos placas metálicas paralelas electrizadas con cargas de signos contrarios. El vector campo eléctrico es constante, perpendicular a las placas y orientado de la placa positiva a la placa negativa. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Y por qué tenemos que saber cómo es un campo eléctrico uniforme? Por los problemas que tenemos acá. Entonces, este esquema nos muestra un sistema de placas y nos habla de que una carga se introduce dentro de este sistema de placas y quiere saber la fuerza que actúa sobre la carga eléctrica, la aceleración de la carga eléctrica y la velocidad con que la carga eléctrica alcanza la placa negativa. Entonces, en primer lugar, lo que hice ahora fue detallarles más
la resolución de los problemas para que sea un poco más claro. Entonces dice, para la resolución considerar que hablamos de una carga puntual, por lo que la ecuación que relaciona fuerza con la carga puntual con el campo eléctrico nos sirve para hallar la fuerza. Entonces siempre depende de qué tipo de datos tengo para saber cuál fórmula voy a usar. En este caso yo sé la magnitud del campo eléctrico, sé cuál es el valor de la carga puntiforme, entonces por eso puedo despejar directamente de esta fórmula o puedo resolver por esta fórmula para hallar el valor de la fuerza a la cual está sometida la carga. Luego dice la aceleración de una partícula, si no vemos la variación de velocidad, puede calcularse por medio de la relación de fuerza y masa. Es por eso que nos da como dato el valor de la masa de la carga. Y se realiza por medio de este despeje y tenemos la aceleración por medio de fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, yo tengo aceleración, tengo otro dato de distancia, porque me habla de 10 centímetros. Yo sé que la velocidad inicial va a ser 0 porque se deja mover. Entonces, ¿qué relación o qué ecuación me relaciona velocidad con aceleración con distancia sin necesitar tiempo? Torricelli. Entonces, la ecuación de Torricelli es la que nos va a dar el valor de la velocidad. Bien, esta es una pequeña ayuda para que lean, para que traten de hacer los problemas del Buongiorno. Y de ahora en más les voy a poner esa ayuda para que traten de hacer solo los problemas, ¿verdad? Bien, campo eléctrico de un conductor electrizado en equilibrio. Cuando se carga con electricidad a un conductor, cualquiera sea su forma, con una cantidad de carga Q, la repulsión entre las cargas elementales hace que ellas se sitúen lo más lejos posible una de otra porque se molestan, obviamente. Tienen la misma carga, repulsión. Como se ha visto, eso corresponde a una distribución de cargas en la superficie del conductor donde ellas están en equilibrio. Un conductor electrizado está en equilibrio electrostático cuando en él no ocurre movimiento ordenado de cargas. Experiencias realizadas con la esfera hueca de Coulomb comprueban que las cargas se distribuyen en la superficie de los conductores en equilibrio termostático. El cuerpo de prueba no se electriza cuando se toca la parte interna. Entonces, lo importante acá es recordar que en el interior de un conductor en equilibrio el campo eléctrico es nulo, no importa la forma del cuerpo. Siempre las cargas se buscan localizar en la superficie. Y la prueba de eso está acá. Entonces, estas son ecuaciones que nos muestran cómo va cambiando el vector campo eléctrico a medida que yo me alejo del centro de mi carga y la voy alejando a cierta distancia. Entonces tengo el campo eléctrico en el interior del conductor va a ser 0, suponiendo que tiene forma esférica. El campo eléctrico en la superficie de la esfera, que está dado por esta fórmula, el campo eléctrico infinitamente próximo a la esfera, es decir, si este es mi conductor, sería levemente acercándose a la esfera, y un campo eléctrico exterior que sería cualquier punto fuera de la esfera donde realmente vamos a ver el efecto del campo eléctrico. Se admite que toda la carga de la esfera está concentrada en su centro. Relacionando este campo eléctrico en función a la distancia se obtiene este gráfico y acá vemos cómo va declinando el campo eléctrico a medida que me alejo de la esfera. Y estos son los problemas de aplicación, todos son aplicaciones directas de fórmula. Y la única dificultad es que está en centímetros y hay que pasar a metros para realizar el cálculo de distancia. Bueno, estos son los problemas de aplicación, trabajo y potencial eléctrico. Entonces, esta es una fórmula para verificar qué trabajo se hace para mover una carguita, una carga de prueba con relación a la carga que genera un conductor o una carga puntiforme que está cercana a esta carguita. Entonces, considerando la existencia de un campo eléctrico creado por una carga fija Q, si en un punto cualquiera de ese campo se abandona una carga de prueba Q, sobre ella actuará una fuerza de naturaleza eléctrica que tiende a desplazarla espontáneamente en su dirección y sentido. Entonces va a haber sí o sí un desplazamiento, lo único que queda ver es
qué sentido va a tener ese desplazamiento de acuerdo a si las fuerzas de atracción o de repulsión. En este caso tenemos una fuerza de repulsión porque son dos cargas positivas, entonces esta carguita de prueba va a querer moverse hacia el exterior. Si se quiere aproximar la carga fija Q de prueba de mismo signo o alejar una de signo contrario, se debe realizar un trabajo contra las fuerzas del campo, obviamente porque estoy en contra de la naturaleza de ese sistema, para colocar la carga de prueba en una posición no natural, trabajo negativo. Entonces, si yo quisiera acercar esto o si quisiera alejar dos cargas de signos contrarios, voy a hacer un trabajo negativo, un trabajo resistente. Se dice entonces que la fuerza realiza un trabajo resistente. Recordemos que fuerza resistente es toda aquella que se opone a la normalidad. En estas condiciones, la carga Q almacena el trabajo en forma de energía potencial. Como habíamos visto en Física 1, trabajo y energía siempre están relacionados, pudiendo sustituirlo en el desplazamiento inverso. Es decir, si yo hago lo contrario, si después de haber querido hacer lo antinatural, trato de volver a su posición normal, eso se va a ver beneficiado y va a ser la misma cantidad de energía. Es una característica de los campos conservativos. Entonces la fuerza eléctrica es una energía conservativa, pues todo trabajo ejecutado no se pierde, queda almacenado bajo la forma de energía. Entonces ningún trabajo se pierde acá, solamente lo que estamos hablando es que los sistemas son conservativos, no se pierde energía. Bien, ¿cómo se expresa el trabajo de la fuerza eléctrica? Recordemos que trabajo es fuerza por distancia, entonces la fuerza estaba dada Q por la constante, dividido la variación de la distancia. Y se puede observar que el trabajo de la fuerza eléctrica F no depende de la trayectoria, sino de los puntos inicial y final. Entonces, si yo voy a mover esta carga de prueba y quiero ir del punto A al punto B, no importa el camino que yo siga. Esa es otra característica de una fuerza conservativa. Entonces, solamente tengo que comparar los puntos A y B, la distancia entre esos dos puntos, y nada más. No tengo que considerar ninguna trayectoria. Y esto es el problema de aplicación. En el 752, si el trabajo no depende de la trayectoria, es un enunciado, no es un ejercicio en sí de fórmulas, ¿verdad? Si el trabajo no depende de la trayectoria y si los puntos iniciales y finales son los mismos, ¿cómo tiene que ser el trabajo? ¿Cómo tiene que ser? Bien, energía potencial es la energía que se utiliza para mover la carga. Como dijimos, está relacionada con el trabajo. Entonces, lo que sí hay que saber es que la energía potencial de un sistema, para este tipo de sistemas, es la energía que yo utilizo para mover esta carga que está de cierta distancia hasta el infinito. Por eso sale este despeje de la fórmula. Y nuevamente hablamos de que son sistemas conservativos. A partir de acá vamos a empezar a entrar a considerar que las cargas que yo tengo van a empezar a moverse. Entonces lentamente vamos a entrar en la parte de electrodinámica. Entonces, considerando un campo eléctrico por una carga puntiforme Q, se define como potencial eléctrico en un punto A al trabajo realizado por fuerza eléctrica por unidad de carga para desplazar ese punto al infinito. Entonces, habíamos dicho que trabajo para desplazar una carga de un punto al infinito es la energía potencial que tiene esa carga. Entonces, por eso ocurre este reemplazo en el que el potencial es la energía potencial dividido en la carga. Por eso ocurre este despeje de fórmula. Entonces, el potencial eléctrico es una magnitud escalar, se define solamente por su valor numérico. Puede ser positivo o negativo dependiendo solamente del signo de la carga creadora. Y acá ya empezamos a hablar del volt, que es la unidad de medida. Entonces, el potencial de un punto, si hay alrededor diferentes cargas, está dado por la suma algebraica de los potenciales de esas cargas con respecto a la distancia de ese punto. Y estos son los problemas de aplicación. Bien, todos los datos, toda la ayuda que necesitan está dentro de la diapositiva. Los razonamientos que hay que hacer están dentro de la diapositiva, y esta es la explicación de la clase. Espero que les haya servido y si tienen más dudas me avisan.